La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A mediados del siglo II a.C., es decir, en torno al año 150, buena parte de la península ibérica, más o menos la mitad, una cosa así, estaba controlada por Roma, controlada militarmente, quiero decir, ya fuese a través de sus propias legiones o mediante una serie de alianzas, de pactos que suscribían con las tribus locales. Pero todavía no era el Imperio Romano, estaba controlada por la República Romana. Para que el Imperio Romano apareciese en la historia aún faltaban aproximadamente siglo y medio. Pues bien, en ese preciso instante, es decir, vuelvo a deciros la fecha, en el año 150 a.C., se encontraban los romanos conquistando la Lusitania. Porque la conquista romana de Hispania no fue una cosa de una hora, ni de un día, ni de un año. Fue algo bastante lento. Llevó de hecho un par de siglos conquistar Hispania entera. Desde el primer desembarco romano, que fue en Ampurias, en lo que hoy es la provincia de Gerona, en Cataluña. Aquello fue en el año 218 a.C., cuando Neo y Publio Cornelio Escipión, que eran hermanos, desembarcaron. Lo hicieron porque andaban guerreando contra los cartagineses, no porque viniesen a conquistar España. Lo único que al llegar pues les debió gustar y ya se quedaron. Pues ahí es cuando empezó, en el año 218, y terminó en el año 19 a.C., cuando el primer emperador de Roma, ya emperador, que se llamaba Octavio Augusto, concluyó la conquista con la última de las campañas en el norte, la cornisa cantábrica, en concreto contra las tribus de los astures y de los cántabros. Esa fue la última campaña y a partir de ahí ya se pudo decir, o pudieron decir los antiguos romanos, que habían conquistado Hispania entera. Claro que 200 años son muchos años, dan para muchísimo. Dieron para que varias generaciones de romanos, infinidad de generales, infinidad de cónsules, de pretores, de todo tipo de gentes que pasaron, que viniendo de la península ibérica llegaron hasta Hispania para conquistarla, pues una generación tras otra se involucrasen en la conquista de la que luego, con el correr del tiempo, sería una de sus colonias más preciadas. Bueno, tan preciada, que le terminaron poniendo el nombre Hispania. La palabra España viene del latín Hispania, a su vez lo habían cogido de los fenicios, lo habían ido adaptando. Es muy difícil empezar o inventar una palabra de cero, así que fueron adaptándose hasta llegar al nombre actual. Bueno, y tan preciada que ahora mismo os estoy hablando en una variedad de latín denominada español del siglo XXI. Es decir, no creo que me entendiese un antiguo romano, porque yo tampoco le entiendo mucho a él, pero las palabras son parecidas, la forma de la lengua sigue siendo esencialmente la misma. Bien, en estos 2 siglos, estos 200 años que les costó a los romanos conquistar Hispania, se sucedieron campañas bélicas, una tras otra. Hubo periodos de paz, periodos de acuerdos, épocas muy guerreras, a las que siguieron otras muchísimo más pacíficas. Pues bien, desde las primeras, que coincidieron o se inscribían dentro de las guerras púnicas, de la segunda concretamente, cuando los escipiones llegan a Ampurias, es porque vienen a pelearse, como ya os decía, contra los cartagineses, es decir, van a cortarles el paso, en esencia. Por eso desembarcan al sur de los Pirineos y no al norte. Pues esa fue su llegada, y fue durante una guerra contra otra potencia. Es una guerra, por cierto, que ganó Roma. La Segunda Guerra Púnica va del año 218, justo el año que llegan a Hispania, hasta el año 201, hasta los estertores finales en la actual Asturias y la actual Cantabria. De todas ellas, de las muchas campañas que hubo, y hubo unas cuantas, en algunas nacieron héroes, pero ninguno superior, o ninguno más famoso, a Viriato, que era un caudillo lusitano que con ingenio y muchísima determinación puso literalmente a Roma contra las cuerdas. Los romanos no eran muy dados a complicarse la vida, y quizá precisamente por eso, porque no lo eran, su imperio duró tantos siglos. Cuando llegaron a conquistar Hispania y decidieron dividirla ya en provincias para hacer la conquista más manejable y sobre todo administrativamente más manejable,
A una de las provincias la llamaron Citerior y a la otra Ulterior, que lo que significa literalmente Hispania más cercana, la Citerior, e Hispania más lejana, la Ulterior. Pues en el año 150, poneos mentalmente en esa fecha, 50 antes de Cristo, no después de Cristo, todas las fechas que voy a dar, no voy a dar muchas, ya sabéis que no me gusta dar muchas fechas en la contrahistoria para no sacaros del programa, al contrario, os quiero tener dentro, pues todas las fechas de hoy van a ser antes de Cristo, no hace falta ni que lo diga. Pues el gobernador de la Hispania Ulterior se llamaba Servio Sulpicio Galba. Era un tipo, con la idea de romano que tenemos en la cabeza, tipo muy decidido y muy echado para adelante. La Ulterior en aquel entonces era todavía una provincia pequeña. Ya os he dicho que solo había una parte de Hispania que estaba conquistada y en la que los romanos se habían asentado bien, pero la Ulterior en concreto se limitaba poco más que al valle del Guadalquivir, a lo que se llamaba entonces la Turdetania, y ni siquiera estaba completo. Los motines eran habituales, los motines de la población local, y los romanos pasaban mucho tiempo sofocando revueltas. Eso era el común de la Hispania, o incluso de la Hispania romana del año 150, era que anduviesen los romanos siempre apagando fuegos de aquí para allá. Gran parte de esa inestabilidad crónica que tenía la Hispania Ulterior durante esta época se debía a una serie de incursiones de los pueblos del norte. Los pueblos del norte en concreto eran los lusitanos, del Valle del Guadiana, que estaban más o menos entre el Valle del Guadiana, en el Tajo, el actual Portugal, por ahí, que estaba poblado todo eso por tribus bastante indómitas. Los romanos los consideraban bárbaros, y es más, nosotros si los viésemos y no supiésemos que son nuestros antepasados, pues también pensaríamos, y de hecho lo tendemos a pensar, que eran unos bárbaros. Bien, Galba, que estaba bastante harto de que le estuviesen entrando a saquear el Valle del Guadalquivir cada 2 por 3, planeó con el cónsul, que se llamaba Lucio Licinio Lúculo, atacar Lusitania con 2 ejércitos para formar una tenaza y pues aniquilarlos, o por lo menos aniquilar su voluntad de resistir y desde luego de volverles a atacar. La idea que tenían era que Lúculo se concentrase en el sur, la parte sur de Lusitania, lo que sería hoy aproximadamente la provincia de Badajoz, por ahí, el sur de Extremadura, mientras Galba se dirigía hacia el norte, como haciendo un poco y salvando las distancias, una especie de blitzkrieg, subir hacia el norte con una columna de soldados e ir rindiendo pueblo a pueblo, aldea a aldea. Es decir, la idea no estaba mal pensada. Se atacaba por 2 frentes y se ponía a los lusitanos, que eran valientes y muy, muy aguerridos, pero no eran excesivamente sofisticados, pues se les ponía contra las cuerdas y se les trataba de rendir. La de Galba fue un paseo militar absoluto. Fue venciendo tribu tras tribu hasta que al final pidieron negociar. Dijeron, bueno, pues estos al final nos van a terminar aniquilando a todos, así que es mejor hablar con los romanos. Explicaron a Galba, fueron sinceros, que ellos saqueaban el Valle del Guadalquivir porque en sus zonas, en la zona donde ellos vivían, en el Valle del Guadiana y en toda esa zona, pues no tenían recursos suficientes. Así que Galba lo entendió, aceptó la rendición pactada y les ofreció tierras de cultivo para que se asentasen. Bien, en este punto se produjo uno de los hechos más lamentables de toda la conquista de Hispania, la conquista romana de Hispania, en sus 2 siglos de duración. Las tropas romanas desarmaron a los lusitanos, los concentraron justo cuando los tenían preparados para llevarles a que tomasen posesión de las tierras que les habían prometido, y los pusieron a todos en el mismo sitio, y en ese momento Galba dio órdenes de atacar a sus propios soldados, que sí estaban armados, y los aniquiló. Los aniquiló físicamente, mujeres y niños incluidos, o de una parte la vendieron como esclavos, la llevaron a las Galias o a la propia Roma y las vendieron como esclavos. Bien, esto fue una de las mayores traiciones. No, se habían confiado en ellos, se habían rendido, habían llegado a un acuerdo, y el romano Galba les había traicionado. A este episodio se le conoce como la matanza de Galba. Y sin esta matanza, la figura de Viriato es directamente imposible de explicar. No encontraríamos la manera humana de explicarlo. Y como curiosidad, ya sabéis que me encantan las curiosidades en la contrahistoria, cuando volvió Galba a Roma, porque tuvo que volver, que para algo era romano, fue juzgado. Ya veáis que en Roma imperaba la ley, a pesar de todo, eso sí, le absolvieron.
fue juzgado por el tema este de la matanza, pero consiguió librarse de la condena, gracias, entre otras cosas, a generosos sobornos que fue repartiendo entre jueces y senadores. Aunque jueces y senadores venían a ser lo mismo todavía en el siglo II a.C. En fin, ya se sabe que la civilización y la corrupción suelen ir de la mano. Lo que sí consiguió aquel triste episodio es que se promulgase una ley que creaba un tribunal especial para juzgar los abusos de los gobernadores provinciales, lo cual algo se avanzó. Es decir, no se consiguió condenar a este sinvergüenza, pero por lo menos a partir de ese momento los romanos contaron con una ley que impedía que eso sucediese otra vez. Cuenta la leyenda, y la conquista de Hispania por parte de Roma está llena de leyendas, está plagada de leyendas en general. Toda la historia antigua y gran parte de la medieval están llenas de leyendas y tenemos que agarrarnos más a las leyendas que a otra cosa porque no nos queda. Las leyendas son útiles en la historia porque ayudan a llenar los huecos. Hay que cogerlas siempre con pinzas, pero no dejan de ser, como leyendas que son, pues no dejan de ser bonitas y siempre y en toda circunstancia tienen algo de verdad. Eso no hay que olvidar, la sabiduría que se ha ido pasando, no hay que tomarla como un hecho bajado del Sinaí, pero sí como algo que nos ayuda a entender un poco lo que pasó, al menos ciertas épocas. Pues cuenta la leyenda que Viriato se salvó por los pelos de esta matanza de Galba que os acabo de contar. Es decir, que él estuvo allí y que por eso, precisamente por eso, él era un pastor sencillo que sacaba a apacentar a sus ovejas y a sus cabras, y después de ver eso y de salvarse por los pelos, pues juró a Roma enemistad eterna, odio eterno, como Aníbal. El hecho es que no sabemos ni siquiera de dónde provenía Viriato. Esa es la verdad. Es en este punto donde aparece en la historia. Sabemos quién era Viriato porque los romanos se encargaron de contárnoslo. Tenemos la parte de los vencedores. Los lusitanos no tuvieron el detalle, entre otras cosas, porque no escribían. Pero vamos, sabemos de su existencia gracias a los autores romanos. Lo que no nos dijeron es de dónde provenía, más allá de que era lusitano, que eso es así es como ha pasado la historia. Los lusitanos del siglo II a.C. no tenían ni censo, ni catastro, ni documento nacional de identidad, ni nada que se le parezca. Así que no sabemos ni de dónde venía, ni cuándo nació, ni dónde nació. Ahí, respecto al lugar de nacimiento, hay un montón de teorías. Eso sí es verdad. Unos dicen que provenía del sur de la Lusitania, la zona del río Guadiana, el valle del Guadiana, otros que de la zona centro, otros dicen que era de donde está hoy la Sierra de la Estrella, en Portugal. En fin, esa zona, más o menos, de España y de Portugal, cada uno se atribuye el ser la cuna de Viriato. Pero realmente no se sabe y, de hecho, nunca se sabrá. Es imposible, a no ser que se invente la máquina del tiempo. En este caso, bueno, pues no habrá más que programarle la fecha, ir hacia atrás, ir a mirar exactamente dónde nació Viriato, si es que el viajante en el tiempo es capaz de atinar con él y saber exactamente dónde estaba en el momento concreto para ir allí y preguntarle, oiga, ¿y usted dónde y cuándo nació? Bueno, lo cierto es que da un poco igual, la verdad, dónde naciese y cuándo lo hiciese. De hecho, Viriato no es ni español ni portugués, ni extremeño, ni andaluz, ni del Algarve. Era simplemente un lusitano del siglo II a.C. No hay que buscarle 100 pies al gato, es lo que es un personaje importante de nuestra historia y obviamente también de la historia de Portugal. Ambos países compartimos grandes periodos de historia común y ya está. No hay que ponerle nacionalidad a pesar de que es un personaje que se ha usado muchísimo. Se utilizó a partir del siglo XIX como un elemento nacionalista y empezaron a decir que si era español, que sea portugués. No era ninguna de las dos cosas. Muy bien, pues como lusitano, que era lo que era, y nada más. Un lusitano de esa época en concreto, se incorporó tras la matanza esta de Galba, que les dejó baldados a los lusitanos, a una banda de paisanos suyos que volvieron a hacer lo que habían venido haciendo hasta entonces, que eran incursiones en el incursiones de pillaje, quiero decir, en el valle del Guadalquivir, lo que los romanos conocían como Tour de Tania, que era la parte más rica de la península, y es donde precisamente estaban los romanos. Pues bien, en una de estas incursiones se volvieron a encontrar con ellos, se volvieron a encontrar con los romanos de golpe, que trataron de negociar. Es decir, bueno, vamos a ver si les terminamos de convencer porque estos tipos, estos bandidos que vienen del norte, estos lusitanos, pues nos están de nuevo desgraciando el ganado, las ciudades y todo lo que hay por aquí. Entonces vamos a ver si les ofrecemos un acuerdo.
Les prometieron tierras de cultivo y demás, lo que solían ofrecer los romanos a cambio de que se tranquilizasen y se asentasen. Pero Viriato desconfiaba de ellos, como era lógico porque había sobrevivido a lo de Galba. Así que convenció a los suyos de que los romanos eran unos traidores con los que nada se podía pactar. Y se decidió a plantarles cara. Es decir, en lugar de huir, en lugar de volver por donde había venido, saltar de nuevo la sierra e intentarlo otro día u otro mes, pues decidió plantarles cara, dejar de huir de ellos. Así que se quedó por la zona, situados geográficamente más o menos los montes de Málaga, una cosa así, y emboscó a las tropas de uno de los pretores romanos que había en España, que se llamaba Betilio, este hombre. La zona esta de la Sierra de las Nieves, más o menos por ahí. Y una vez emboscados los pasaron a cuchillo a todos los que pudieron, incluido el propio pretor. El resto se tuvo que refugiar en la colonia de Cartella, que es hoy en la bahía de Algeciras, pues se tuvieron que refugiar, pero a uña de caballo tuvieron que escapar de ahí. Bien, al llegar esta noticia a Roma, pues cayó como una losa, que nos han asesinado, que unos bárbaros en la lejanísima Hispania ulterior, en la Hispania de lejos, han asesinado, han acuchillado a un pretor. ¿Quién es ese tal Viriato? ¿Quién ha osado asesinar a todo un pretor romano? Es más, ¿qué pasaría si ese ejemplo cunde? Si eso lo ven los líderes de otras tribus. A fin de cuentas, en aquel momento la República Romana está forjando su imperio. No solo en Hispania, sino en otras partes del Mediterráneo. ¿Qué pasa si eso cunde? Así que el Senado, haciéndose esas preguntas y respondiéndoselas a la vez, dispuso que dos pretores, Cayo Plaucio y Claudio Unimano, le diesen caza y lo ejecutasen cuanto antes. Se los despachó directamente a Hispania con esa idea. Pero claro, Viriato no era un rebelde cualquiera. Viriato no se iba a dejar cazar tan fácilmente. No olvidemos que muy probablemente había prometido odio eterno a los romanos y habría decidido derrotarlos, o al menos resistir hasta la muerte. Sabía que la clave de todo, y había tenido oportunidad de comprobarlo en su primera gran victoria contra los romanos, era la movilidad. Que tan pronto como acabó con Vitilio, se dirigió hacia el norte. Ni siquiera, no se quedó allí, esperando a que viniesen a por él. Se dirigió hacia el norte con su pequeño ejército, su pequeña cuadrilla, hacia el Valle del Tajo concretamente, hacia lo que se conocía como la Carpetania, que es más o menos donde está hoy Madrid, para ir saqueando aldeas y castigando a todas las tribus aliadas de Roma. Sí, bueno, pues yo me muevo y además voy nutriéndome de nuevos recursos. En ese punto Plancio, uno de los pretores que habían enviado desde Roma, le salió al paso. Pero Viriato le vio venir y practicó la misma estrategia. Emboscadas continuas, ataques rápidos y sucesivos, un poco, sumados todos y sumamos todos. Tenía una cosa Viriato muy curiosa y era la falsa retirada. Hacía como que se retiraba, esperaba que el enemigo le persiguiese en desbandada y en ese momento volvía a atacar. Es una de las tácticas de guerrilla más habituales. Bueno, pues esto utilizado de manera sistemática y bien utilizado es demoledor para cualquier ejército. De hecho, Viriato estaba haciendo lo que hoy se conoce como guerra de guerrillas. Él obviamente no lo sabía. Para él eso era la guerra, sin más ni más, ¿no? Pues bien, tras encadenar una derrota con otra, al final Plancio se retiró. Dijo, hasta este tipo no hay quien le eche mano. Se retiró dejando el Valle del Tajo enterito prácticamente para Viriato. De hecho, Viriato en este momento se permite incluso el lujo de cruzar la Sierra de Guadarrama y saquear Segovia, que había permanecido fiel a Roma. En ese momento podemos decir que Viriato y los suyos y su pequeño ejército es simplemente imparable. De hecho, él hacía una cosa muy curiosa, que era arrebatar a todo romano, a toda, no ya legión, pero sí destacamento romano que derrotaba, le arrebataba el estandarte a todas las unidades que podía derrotar, para luego pasearlo por todos los pueblos y aldeas por los que iba pasando. Claro, pueblos que en el momento se aliaban con él. Decían, si esto le ha hecho a los romanos, ¿qué nos hará a nosotros si no nos sumamos a su rebelión? Es decir, que Roma había sido humillada por segunda vez. Pero claro, eso tiene su explicación. Es decir, ¿cómo estaban cayendo los romanos una tras una? Dos pretores, ya no era uno, era dos en distintas partes del país, o en distintas partes de la península, que todavía no era propiamente un país. Es que en esos años Roma había estado concentrada en derrotar definitivamente a Cartago. En la última guerra púnica, la tercera y última guerra púnica, que finalizó precisamente en el año 146.
Fue el año que Plancio y Unimano habían sido humillados en Hispania por Viriato. Por cierto, una curiosidad más. Los romanos hicieron en Cartago más o menos lo mismo que había hecho Galba en Lusitania. Aniquilaron o redujeron a la esclavitud a todos los habitantes. Aquella era una época dura para ser derrotado. Los romanos lo llamaban vae victis, que es ay de los vencidos. Pues bien, es a partir de ese punto, con Cartago ya barrido del mapa, cuando digo barrido del mapa es literalmente porque fue arrasada y después sembrada con sal. A partir de ese momento los romanos se concentran en los asuntos de Hispania. Es decir, el Senado empieza a tomárselo en serio, realmente en serio. Enviaron al cónsul Fabio Máximo Emiliano, era todo un cónsul, ya no era un pretor, era un funcionario de rango superior, el de mayor rango que había en la República Romana, que se acuarteló en Turdetania, en el sur. Bueno, vamos a hacerlo esto con un poco de sentido y un poco de sentido común y de planificación, que al final este tipo nos lleva toreando un par de años, pero simplemente porque no nos lo hemos pensado bien. Fabio Máximo se acuarteló ahí en Turdetania, en Ursa exactamente, la ciudad de Ursa, que hoy sigue existiendo y se llama Osuna, con un gran ejército. Y además llegó para cuartelarse, no directamente para ir a cazar a Viriato ni a ningún otro, para cuartelarse. Osuna está en lo que es hoy la provincia de Sevilla, no muy lejos del mar, muy lejos de la costa, y lo superó ya metido bien en el valle del Guadalquivir por si tenía que reaccionar. Allí pasó el invierno entrenando a la tropa, que era una tropa bastante grande, e informándose sobre el terreno de las tácticas y los secretos de su oponente, que eran muchos. No se habían encontrado nada parecido, por lo menos un tipo tan hábil, al que en principio le tenían como un bárbaro y por un bárbaro, pero al que ya respetaban porque les había derrotado varias veces. Entonces ya era una cosa que había que empezar a tomarse en serio. Al llegar la primavera del año 144, el ejército de Fabio Máximo se puso en marcha y les dio caza, curiosamente, aunque no físicamente, pero sí se los encontró en una ciudad que estaba más al fondo del valle, llamada Tuci, exactamente, con dos Cs, que sería hoy Martos, en Jaén. Los que conozcáis esa zona ya sabéis que tiene una peña, es una ciudad muy antigua, tremendamente antigua, es de esa época, y le obligó a retirarse hacia Sierra Morena. Lo que hizo Viriato fue seguir moviéndose, nunca paró de moverse, cruzó la sierra y forjó una alianza entre las tribus celtíberas contra todos los romanos. Allí fue lo mismo, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de tribu en tribu, eran un montón las que había, y fue convenciéndoles de que lo mejor era luchar. De hecho, esta es la primera vez que ocurre en la Hispania antigua, que las distintas tribus que llevaban cientos de años guerreando entre ellas, pues se alían para luchar contra un invasor. Pues lo normal es que los celtíberos, lo normal es que se matasen entre ellos y no que llegasen a muchos acuerdos. Informados los romanos de este levantamiento general, en las tierras altas de la meseta, que es donde se había encaramado el Viriato huyendo de Fabio Máximo, enviaron a otro cónsul. Dijeron, bueno, aquí vamos a echar toda la gasolina que podamos. Llevar al cónsul Quinto Cecilio Metelo, con un ejército esta vez ya gigantesco, para la época, de 30.000 hombres. Viriato reaccionó, no se amilanó, reaccionó atacando a los romanos en el sur, exactamente en el mismo Tuci de donde le habían sacado un año antes, aprovechando que los romanos habían dejado desprotegida la zona para concentrarse en la meseta, que es donde le habían visto por última vez y querían ir a por él. Entonces le pensaban atacar los dos cónsules. Pues bien, él lo que hizo fue volver sobre sus pasos y atacar la ciudad donde le habían sacado. Los romanos se baten entonces en retirada hacia Córdoba. Dicen, bueno, este tipo realmente nos la ha jugado de nuevo, es demasiado rápido. Y allí se acuartela, porque en aquel entonces, bueno, ya está hace no demasiado, solo se combatía en verano y en primavera. En el momento en que empezaba a hacer frío, empezaba a llover, pues las tropas invernaban, literalmente. Como se metían en los cuarteles de invierno, de ahí viene, y no se combatía, no había guerras durante el invierno. Bien, pues se meten en la ciudad de Córdoba, que es, no hace falta que os lo diga, la ciudad de Córdoba, ya prácticamente igual, el propio Séneca venía de allí, nació siglos después ahí, tras sus murallas. Lo que hace Fabio Máximo entonces es volver sobre Tuchilla por una cuestión de honor, para recobrarla. Pero Viriato no la defiende, decide dejársela. Simplemente es que apareces por aquí, yo directamente cojo mis cosas y me voy. La abandonó probablemente porque sabía que estaba en inferioridad y porque no tenía ningún sentido. Él tampoco era de allí.
Simplemente estaba jugando, ya digo, al ratón y al gato con los romanos. Se sube de nuevo a Sierra Morena y se dirige hacia Lusitania, que era su tierra natal. Como veis, no está parando de moverse en ningún momento. Los romanos tienen entonces que volver a cambiar de estrategia. Lo primero que hacen es castigar con severidad a todas las ciudades del Valle del Guadalquivir que habían dado cobijo a Viriato, que habían sido unas cuantas. Todas aquellas que le habían dado cobijo o que le habían prestado amistad reciben el castigo de los romanos. Básicamente para que si volvía por allí se lo pensasen dos veces antes de abrirle las puertas. Eso es una cosa que se hacía en la antigüedad, se hacía también en la Edad Media. Si quieres que tu enemigo anda de plaza en plaza, bueno, pues castiga las plazas para que no vuelvan a recibirle. Bien, pues después de eso se dirigieron a Lusitania. Pero claro, para llegar hasta allí tenían que internarse en las estribaciones occidentales de Sierra Morena. Y es exactamente donde Viriato les esperaba. En un desfiladero de la sierra embosca allí, la típica táctica viriatesca, le embosca en un desfiladero al ejército de Fabio Máximo. Pero no lo masacra, curiosamente, y podría haberlo hecho. Al contrario, envía un emisario para parlamentar. No sé, quizá era consciente de que se encontraba en la cima y que no podía resistir eternamente a los romanos. Quizá era perfectamente... lo sabía, es decir, que no era un arrogante, que no se quería engañar a sí mismo. O sea, bueno, esto está bien, pero yo no puedo seguir huyendo toda la vida. Más tarde, más temprano me darán caza. Es decir, quizá había llegado la hora de buscar y encontrar un buen acuerdo. Es decir, que quizá no les odiaba tanto como pudiéramos pensar. La cuestión es que Fabio Máximo, simplemente sabiendo que poco menos que Viriato le había perdonado la vida, alcanza un acuerdo con él. Pero bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo en virtud del cual Roma y los lusitanos serían amigos. Pero no habría sometimiento de los lusitanos a los romanos. Es decir, la Lusitania no pasaría a formar parte de Roma y obviamente no podrían extraer tributos de allí. Incluso el Senado romano llegó a reconocerle como amigo del pueblo romano. Claro, si la cosa fue en serio. Esto fue a Roma, estamos hablando siempre de periodos de meses, cuando no directamente de años. Pero claro, en Roma la política era voluble. Bastante más voluble de lo que podía ser entre estas tribus bárbaras de la antigua Hispania. Entonces, al llegar la noticia allí de que se había... Bien, pues que la guerra en Hispania se había quedado paralizada porque con una de sus principales tribus ya no se podía guerrear más porque se había llegado a un acuerdo con ellos, pues esto a muchos políticos y a muchos senadores no les gustaba. Así que 3 años más tarde, ya en el año 140 a.C., un nuevo cónsul, en Roma había 2 cónsules nuevos cada año. La manera de contar los años, de hecho, para los antiguos romanos era esa, era el año del consulado de fulano y mengano, de zutano y perengano. Imaginaos que aquí cambiásemos de presidente del gobierno, que fuesen 2 en lugar de 1 y que cambiásemos cada año. Pues nos acordaríamos, más o menos. Pues el año en que estuvieron Pepito y Juanito, vale, ya más o menos tendríamos la idea. Pues ese año, en el año 140, uno de los cónsules era Quinto Servilio Cepión, que decidió, porque sí, bueno, previo consulta con el Senado, obviamente, decidió romper el pacto. A fin de cuentas, había buenos motivos para romperlos. No sé, Hispania era demasiado apetitosa como para renunciar a todos los botines y tributos que podía llegar a ofrecer. Y más lo que sería después la provincia de Lusitania. Allí fundaron una de sus principales ciudades, Emérita Augusta, que hoy sigue existiendo, se llama Mérida. Además, Viriato era un mal precedente, o era al menos un precedente peligroso. Claro, ¿qué pasaría si hacían lo mismo en otros rincones de la península, que sí estaban sometidos? ¿Qué pasaba si hacían lo mismo en Turdetania, por ejemplo, más al sur de Lusitania? Había una serie de interrogantes en el aire que invitaban a que los romanos se lo tomasen en serio y rompiesen el pacto. Realmente no les convenía. Así que Cepión, personalmente, siendo el cónsul, viajó hasta la península ibérica, hasta Hispania, reclutó un gran ejército y se dirigió con él a Lusitania. De una manera directa, sin más ni más. Bueno, primero vamos a ir, es decir, acero, puro acero y hombres, nada más. Vamos a lanzarle una gran invasión que además nos espere, porque hemos sido nosotros los que hemos roto el pacto. Así que toma la región entera, más o menos, y pone de nuevo en fuga a Viriato, que se refugia esta vez en Carpetania, en esa zona del Valle del Tajo que ya os había dicho.
Claro, Cepión esta vez, viendo que llevan ya muchos años con esto del el gato y el ratón, decide no seguirle y cambia de táctica. Dice, muy bien, vamos a cambiar algunas cosas que hasta ahora no nos han terminado de funcionar. Por un lado, inicia una sistemática labor de ocupación territorial, cosa que hasta entonces no se había hecho, para que no tuviese dónde esconderse. Por otro, traza nuevas calzadas militares para desplazarse con rapidez y no quedar expuesto a cualquier desfiladero como le había pasado a Máximo unos años antes. Es decir, hizo una, por ejemplo, desde la desembocadura del Guadalquivir hasta Salamanca. Y lo hizo para desplazar tropas con más rapidez que hasta ese momento, del sur hasta el norte. Y además ya de paso así partía Lusitania en dos. Bueno, esa gran calzada sería la que hoy conocemos, como la que se conocería después como Vía de la Plata, posteriormente como Nacional 630 y hoy como A66, la autopista A66. Es decir, que nos movemos por donde un romano de hace 2000 y pico años decidió mover unas tropas, más o menos. Bueno, pues aparte de todo eso también instala campamentos fortificados, estables. No crea un fuerte y después lo desmonta, no, fortificados estables, para acumular y entrenar tropas. A todos además les va poniendo su nombre. Así, por ejemplo, Castra Servilia, su segundo nombre era Servilio, pues es hoy el Casar de Cáceres. Lo de Casar pues vendrá de Castra. Y otra que está seguro que la conocéis, que es Turrio Caepionis, Turris Caepionis, Turris es torre obviamente, Caepionis, es hoy Chipiona. Ahí casi ha habido muy poca evolución de Caepionis a Chipiona. Bien, como veis, ese mismo romano, aparte de la Vía de la Plata, también nos dejó Chipiona, que es una ciudad del sur de Andalucía, de la desembocadura del Guadalquivir. Bien, Viriato empieza ya a no saber dónde meterse, a tener problemas serios. Bueno, y esto está todo muy bien, pero este tipo parece que lo tiene claro y además puede estar continuamente echando hombres. Y ha cambiado la estrategia. Ya no me es tan fácil esconderme. Porque en el norte el otro cónsul, que se llamaba Marco Popilio, le acosa sin cesar. Es decir, de nuevo, la táctica de la pinza, de la tenaza. Bien, en esa situación desesperada, Viriato decide negociar. Dice, bueno, está ahí. Eso sí, a diferencia de como cuando negoció con Máximo, con Fabio Máximo, esta vez él tenía las de perder y no las de ganar, pero bueno, siempre será mejor un mal acuerdo que una buena guerra, así que no lo hace personalmente, naturalmente, pero decide negociar con los romanos, con Cepión. No se fía de ellos, envía a unos emisarios. Envía en concreto a 3 de sus hombres, cuyos nombres ya han pasado a la historia. Eran 3 turdetanos que se llamaban Audax, Ditalco y Minuro. Bien, estos 3 turdetanos, estos 3 hombres de Viriato, no tardaron en ponerse de acuerdo con Cepión. Lo hicieron muy rápidamente, pero no en la manera esperada. Se conjuraron entre ellos para traicionar a Viriato a cambio de riquezas y tierras que les había ofrecido el romano. Esas riquezas y esas tierras, por supuesto, se harían efectivas solo en el momento en que ellos 3, o cualquiera de ellos, asesinase a Viriato. Es decir, le asesinase mientras dormía o le envenenase. Ellos ya encontrarían el modo. Efectivamente, Audax, Ditalco y Minuro volvieron al campamento de Viriato y asesinaron a su jefe. Lo que no pudieron hacer, curiosamente, es cobrar luego la recompensa, porque al parecer Cepión, cuando fueron allá a reclamar sus riquezas y sus tierras, les dijo eso de Roma no paga traidores. Esto forma parte de la leyenda, no hay en ningún lugar, ninguna fuente clásica que esté eso escrito, pero bueno, queda bonito. Como veis, las leyendas muchas veces completan toda la historia general. Bien, pues así terminó la historia de Viriato, traicionado por sus propios hombres, aunque la verdad ya estaba en el recorrido final. La invasión de Roma realmente a esas alturas era poco menos que imposible de detener. Viriato no tiene película, pero sí tiene una serie de televisión que hizo Antena 3. Sí, la hizo Antena 3 hace unos años, no me acuerdo, 5 o 6 años más o menos. Fueron 3 temporadas, si mal no recuerdo. Y estaba entretenida. Yo vi la primera nada más y me pareció entretenida. No era propiamente un drama histórico, sino todo lo contrario, una película de acción, de aventuras, de estas de capa y espada, que estaba entretenida y de hecho creo que funcionó, a la gente le gustaba, se llamaba Hispania la leyenda, y estaba en torno a esta época y en torno a la figura de Viriato. Es uno de los, aparecen además todos estos generales que os he ido contando, digo, por si os queréis comprar el DVD, lo tienen en las tiendas, se puede
Se puede, voy a mirar a ver si está en Amazon el DVD y os lo pongo en la página web con el link correspondiente para que podáis, supongo que lo estarán vendiendo, pero vamos, está bien, como entretenimiento está bien. Desde luego, se la pones a un niño y le encanta. De películas romanos, género de romanos 100%. Lo que nunca han hecho es una buena película, un gran drama histórico bueno, pero a cambio, y una cosa por la otra, tiene un poema de Quevedo. Quevedo le escribió un poema a Viriato. Casi todos los autores clásicos. De hecho, el poema lo tengo delante, lo he ido a buscar. Os lo voy a leer. Es un soneto, exactamente, que está... se llama Túmulo a Viriato. Y se lo compuso Quevedo, pues obviamente en el siglo XVII, que es cuando vivió este hombre. Y dice lo siguiente. Habla el mármol, memoria soy del más famoso pecho, que el tiempo de sí mismo vio triunfante. En mí podrás, oh amigo caminante, un rato descansar del largo trecho. Lluvias de ojos mortales me han deshecho, que la lástima pudo en un instante volverme cera, yo que fui diamante, de tales prendas monumento estrecho. Estas armas viudas de su dueño, que visten con funesta valentía, si humilde, venturoso leño. De Viriato son, él las vestía, hasta que aquí durmió el postrero sueño, en que privado fue del blanco día. No me digáis que es una maravilla, no sé, no es... ya a mí si me diesen a elegir entre que Quevedo me compusiese un poema y tener una película, yo prefiero el poema de Quevedo, si os soy sincero. Bueno, pues aparte de Quevedo, yo creo que no ha habido escritor español o portugués que no se haya acordado de su nombre en algún momento. Está pues, Cervantes, Camões, Lope de Vega, Pessoa, yo que la lista es interminable de veces que lo han ido sacando en la literatura hispano-portuguesa. También tiene un montón de estatuas, de plazas, de calles, de avenidas, en fin. La bandera de Zamora, por ejemplo, pues, que se llama la seña bermeja de la ciudad de Zamora, en España, está formada por 8 barras. Todos los zamoranos lo saben perfectamente. 8 bandas, que son de color rojo, menos la de arriba del todo, que hacen referencia exactamente a las 8 victorias de Viriato contra los romanos. En fin, no está mal para un simple guerrillero, la verdad, de hace más de 2000 años, que ni siquiera sabemos dónde nació. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que el tema os haya gustado. He escogido algo de historia antigua que no se prodigaba mucho por la contrahistoria y este programa abarca todas las épocas de todos los países. Con predilección por la historia de España o de lo hispano en general, que nos pilla a todos más cercano. Deja de ser un programa en lengua española, entonces tiene cierta preferencia las cosas relativas a todo lo hispano, pero vamos, que traeré en otras ocasiones más temas de historia antigua, especialmente de Hispania romana, que es muy curiosa y muy desconocida. A pesar de que se extendió en el tiempo muchísimos siglos, no se conocen apenas episodios, quizá porque fue pacífica y solo la parte inicial pueda tener cierta historia. Es la única que tiene, como suele decirse, que tiene batallitas. El resto, a partir de ahí, fue un proceso civilizatorio lento, pero muy fecundo. Tan fecundo que, como os decía al principio del programa, pues aquí estamos hablando uno y escuchando los otros en una variedad de latín actual. Así que, muy bien, queridos amigos, espero volver por aquí lo antes posible. Ya sabéis que el trabajo me tiene un poco esclavizado y solo me da tiempo a hacer contracrónicas y pocas contrahistorias. Yo lo lamento muchísimo, a ver si puedo volver a retomar la contrahistoria semanal, que es lo que realmente me gusta, pero tengo temas, además, no será por falta de temas, de hecho me sobran. Pero esto me lleva tiempo prepararlo bien, no tanto por contar mucho, sino porque tengo que condensarlo y cuesta siempre bastante más condensar una historia, que llenarla. Si pensáis, llenar de paja un texto es fácil, lo difícil es condensarlo. Si a un chico jovencito en una redacción le decís quítame 2 párrafos ahí, pero diciendo lo mismo, ahí es donde le metes en un problema. No es méteme 2 párrafos más. 2 párrafos más se llenan de paja sin ningún problema. Y a mí no me gusta la paja. No me gusta que parezca que está todo lleno de palabras, pero que realmente se cuenta poco. Me gusta que esté bien contado y que sobre todo que disfrutéis con estas pequeñas historias y os hagan pasar un buen rato. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya me despido de vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.